acompañarnos esta tarde en Casa África a esta charla que nos hace especial ilusión porque, bueno, en primer lugar por tener aquí a Carlos Oya y a Borja Monreal, dos expertos africanistas que, bueno, Borja ya nos ha visitado en más de una ocasión, Carlos solo ha estado aquí una vez, pero todos los que estudiamos y conocemos, nos estamos aproximando a la historia del continente, ellos son dos referentes fundamentales. Les tenemos que agradecer desde luego su compromiso por contribuir a la difusión de las realidades del continente africano. También es especial porque se enmarca en un nuevo programa de la Casa, los foros Agenda 2030. Este programa nace a raíz de las prioridades del nuevo Plan Estratégico de la Casa, que se aprobó en diciembre del año pasado, y busca apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Casa África ha tomado como referencia los ODS de la Agenda 2030, tanto por su relevancia para el desarrollo del continente vecino como para nuestro país. Por definición, los objetivos de la Agenda 2030 son todos retos de carácter transnacional que se prestan a colaboraciones entre múltiples partes con un claro enfoque en la construcción de un mundo mejor. Los ODS persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible universal. Se trata de un nuevo contrato social global que pretende no dejar a nadie atrás. Una España que haya alcanzado los ODS en el año 2030 será el país con el que todos y todas soñamos. Por eso la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión del Estado y de la acción del Gobierno a todos los niveles, y marca la línea de los proyectos en los que Casa África se implica en su futuro inmediato. Esta institución es consciente de que todos, sector público, sector privado, así como la sociedad civil, debemos trabajar en la consecución de estos 17 objetivos que nos comprometemos a perseguir el 25 de septiembre de 2015 junto a otros 192 países. En África se enfrentan a desafíos a los que nos enfrentamos nosotros también, pero quizá de una manera más urgente. Por eso, hoy el debate está centrado en el fin de la pobreza, en el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pobreza extrema se localiza mayoritariamente en África, eso es una realidad que no podemos eludir, donde 23 de los 28 países más pobres del mundo se ubican. Estos países tienen una tasa de pobreza que supera el 30%. Las previsiones sobre la pobreza hasta el año 2030, fecha del fin de esta agenda, sugiere que incluso en el escenario más optimista posible, más de 300 millones de personas en África subsahariana permanecerán en la extrema pobreza. Por consiguiente, el éxito en la erradicación de la pobreza en el marco de estos objetivos dependerá de manera crucial de lo que ocurra en África. Según distintas investigaciones, la adopción de los objetivos ha jugado un papel importante en la aceleración de la reducción de la pobreza a nivel mundial. La implementación de programas contra la pobreza y de estrategias de reducción de la misma en distintos países se ha convertido en el día a día de los planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, hay diferencias considerables en la manera en que los diferentes países responden a estos objetivos, así como en su capacidad de implementar estos planes. Hoy vamos a despejar algunos de estos porqués de la pobreza en África y posibles acciones para su reducción. Una de ellas será sin duda el fortalecimiento de los estados africanos para que puedan diseñar y aplicar estrategias de reducción de la pobreza. Implementar estas reformas es de vital importancia. Antes de pasar a presentar a nuestros ponentes, también tenemos que agradecer la colaboración de la obra social La Caixa, que apoya y colabora con esta iniciativa de Casa África. Bien, les voy a presentar. Borja Monreal es experto en cooperación al desarrollo, consultor con amplia experiencia en varios países africanos. Es el fundador de la ONG Seek for Change y ha trabajado como analista de mercados, como delegado en una empresa multinacional y una ONG para acabar consolidando su carrera en el mundo de la cooperación, trabajando para varias agencias de las Naciones Unidas. Ha estudiado Relaciones Internacionales, un MBA y un máster en Políticas Industriales en Países en Desarrollo. Es autor del libro Ser Pobre, del que se hablará en esta charla, y de otros que también hemos tenido la suerte de que haya podido presentar aquí en la casa, centrados en Angola principalmente, ¿no? Bueno, y Carlos Oya, por su parte, es profesor en el Departamento de Estudios de Desarrollo de SOAS, del School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, y está especializado en Economía Política del Desarrollo, esto es una larga lista, Agricultura, Empleo, Cambio Estructural, Cooperación al Desarrollo, Método de Investigación y Evaluación de Impacto. Es autor también de varios libros sobre economía y desarrollo en África y, como les decía, es todo un referente para los que estudiamos la historia del continente. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y el SOAS.
Realizó su doctorado en Economía del Desarrollo y trabajó durante varios años en el gobierno de Mozambique, donde también realizó una extensa investigación de campo sobre los mercados de trabajo rurales y la pobreza rural. También fue profesor en la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique y es profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra. Conoce en profundidad también distintos países africanos, como además de Mozambique, Etiopía, Angola y Uganda. Les dejo ya la palabra a los protagonistas. Primero nos va a hablar Carlos Ollá. Gracias, Estefanía. Yo voy a empezar con unas palabras de introducción a nuestra sesión para un poco entrar en materia y estructurar de lo que vamos a hablar. Este es un tema obviamente extremadamente complejo, muy amplio. Ya de por sí, mirando el título de la conferencia, uno se plantearía si esto no es una utopía irrealizable. Y precisamente lo que vamos a intentar hacer es desgranar esta cuestión y dividirla en una serie de desafíos y de preguntas que todos nos tenemos que plantear cuando queremos entender si efectivamente este tipo de utopías son realizables o no, y si son realizables, cuáles son los mecanismos y las vías que conocemos que tengan más efecto, tanto en el corto, medio como en el largo plazo. El primer desafío que tenemos a la hora de entender cualquier pregunta sobre pobreza, tanto en términos de su incidencia como de sus tendencias, es entender qué es esto de pobreza y, por tanto, entender qué es ser pobre. Precisamente el título del libro de Borja, Ser pobre, intenta entrar de lleno en esta cuestión, tanto por la vía de los datos como también por la vía de la ilustración de experiencias individuales y colectivas de lo que es experimentar una situación de pobreza. Y esta es una pregunta importante porque efectivamente si nos planteamos esta pregunta del fin de la pobreza, también uno se podría plantear en qué país del mundo en realidad se ha erradicado la pobreza. Y cuando nos colocamos esta pregunta y si la respuesta a esta pregunta es pues no hay ningún país del mundo donde se haya erradicado completamente la pobreza, ya nos estamos replanteando el concepto de partida. Es decir, la pobreza se puede entender de maneras diferentes según en qué contexto estemos trabajando. El intentar entender qué es ser pobre es fundamental también para pensar en cuáles son las estrategias más efectivas, tanto de reducción como, en última instancia, de erradicación de la pobreza. Si no sabemos exactamente qué es lo que hacen las personas pobres, es muy difícil plantear soluciones a sus vidas. Esa es la primera, por tanto, la primera cuestión que espero Borja y yo entremos un poco en más materia y en más pormenores. La segunda pregunta clave es cómo medirla. Y esto es una pregunta particularmente importante para aquellos que trabajan en el ámbito de las políticas. Y yo me acuerdo cuando, en los años que trabajé en el gobierno de Mozambique, efectivamente, esta era una pregunta fundamental. No había decisor de políticas económicas, sociales o quien estuviera trabajando en las estrategias de reducción de la pobreza que no exigiera datos, que no exigiera números, tanto para saber cuál era la situación, cuál era la incidencia y, por tanto, la escala del problema, pero también, y esto es aún más importante, para evaluar la tendencia, en qué medida lo que se estaba haciendo estaba teniendo algún tipo de impacto o no. Por tanto, esta segunda pregunta es una pregunta también compleja. Ha habido muchísimo trabajo en los últimos 30 o 40 años a la hora de mejorar, o intentar por lo menos mejorar, nuestras herramientas para medir la pobreza y para encontrar, para fornecer a los decisores de políticas económicas sociales de datos. Pero también en este esfuerzo hay todo tipo de problemas a la hora de saber exactamente qué es lo que se está midiendo y sobre todo de extrapolar algunas de estas mediciones fuera de los contextos en los que se están realizando. Por lo tanto, esa es la segunda pregunta importante que vamos a intentar también durante la conferencia desgranar y entrar en algunos de los problemas con algunos ejemplos de cómo la mala medición de la pobreza genera consecuencias importantes a la hora de pensar en soluciones. Y luego entramos en la tercera gran pregunta, obviamente, que es ya relacionada directamente con el título, que es ¿qué hacemos? Es decir, si sabemos lo que es la pobreza y sabemos cómo medirlas, imaginemos qué es lo que podemos hacer para intentar reducirla y eventualmente erradicarla. Entonces ahí vamos a intentar ofreceros una serie de alternativas
Hay distintos enfoques en este sentido, hay distintas formas de pensar sobre qué es lo prioritario a la hora de reducir la pobreza. Esto obviamente dependerá de cómo conceptualicemos a los que son pobres y lo que hacen. Dependiendo de, dime quién es pobre y te diré cuáles son las estrategias más efectivas para reducir esa pobreza. Vamos a repasar algunas de estas distintos enfoques, distintas vías alternativas de manera crítica para saber cuáles son las perspectivas más realistas para el continente africano hoy en día. Y sobre todo lo que intentaremos plantear es que cualquier respuesta a esta pregunta no se puede ofrecer con un horizonte temporal de corto o medio plazo, que es normalmente el típico horizonte temporal que la mayoría de las agencias internacionales suelen manejar, es decir, qué es lo que vamos a hacer en los próximos 4 o 5 años. La erradicación o la reducción de la pobreza es un proceso extremadamente largo y complejo que lleva muchas décadas. Por lo menos esto es lo que nosotros hemos aprendido de la historia. Y yo creo que lo que intentaremos en la conferencia, en el diálogo que vamos a tener, es aprender de la historia, es decir, qué es lo que sabemos del bagaje histórico, de las experiencias de reducción de la pobreza, y aplicar esas lecciones de la historia a lo que es el contexto actual. Obviamente el contexto actual no es el mismo del que fue hace 50, 100 o 150 años. Y estableciendo esa conexión, y quizás tengamos algunas pistas sobre qué es lo que puede ser más efectivo o menos efectivo para distintos contextos dentro de la gran región que es África subsahariana. Gracias. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una especie de diálogo, ¿no? Diálogo, eso es. No sabemos muy bien cómo lo vamos a articular. Yo Bueno. había pensado, de hecho, en hacer como Rivera y empezar a sacar cosas de un bolso para ir reanimando el cotarro. Bueno, yo voy a hacer primero una introducción breve de la situación actual, ¿no? Ah, no sé. El micro, no te lo has encendido. Mejor porque había dicho una chorrada de... Bueno, lo primero que voy a hacer es intentar plantear la situación de partida, ¿no? Para luego entrar más en la materia de lo que ha dicho Carlos, ¿no? De primero pensar en cómo definimos la pobreza, luego pensar un poco en cómo lo medimos y luego dedicar más tiempo a la parte de qué podemos hacer, ¿no? Punto de partida, ¿no? Todo el mundo, o sea, desde hace ya varios años venimos leyendo noticias sobre el enorme descenso de la pobreza extrema en el mundo, ¿vale? Y esto es un hecho que es innegable, es decir, la pobreza ha descendido notoriamente en el planeta a nivel global y con especial incidencia en Asia y también en América Latina, ¿no? Pero si nos centramos en África, la realidad es otra. Lo cierto es que el continente africano no ha conseguido sacar de la pobreza a la mayoría de su población. De hecho, lo que vemos es que 7 de cada 10 pobres en el mundo, de pobreza, pobre, cuando digo pobre voy a hablar ahora de pobreza extrema, luego entraremos un poco en la definición, que es básicamente, estamos hablando solo de personas que ganan menos de 1,9 dólares al día en paridad de poder adquisitivo. 7 de cada 10 están ahora mismo en África. La perspectiva a 2030, y de hecho el último informe del Banco Mundial a finales del año pasado muestra que el único continente en el que esta tendencia no se la tendencia de bajar no se va a mantener es África. Recientemente acaba de salir una especie de revisión en la que intenta lanzar un poco de esperanza diciendo que puede ser que sí que se reduzca levemente, pero la realidad es que nos encontramos con un fenómeno además que es la reproducción de la pobreza, y es que los más pobres son los que más hijos tienen, y al ser los más pobres los que más hijos tienen y no existir los mecanismos de protección social para que esas personas, digamos, asciendan, ¿no? En el famoso ascensor social, lo cierto es que nos encontraremos con que en el 2030 es posible que 9 de cada 10 pobres del planeta estén en el continente. O sea que nos encontramos con una situación, con un punto de partida que contradice todo lo que está pasando en el resto del planeta y que le da un toque muy particular a la cuestión. Además hay que decir que cuando hablamos de África, la realidad, y esto no nos cansamos de decirlo siempre, es que no es África, son las Áfricas, ¿no? Que decía Bruno Rovira, y de hecho nos encontramos fotos completamente diferentes entre los diferentes países, ¿no? Tenemos países en los que llegan a índices del 70% de la pobreza, como tenemos Somalia, como tenemos Chad, como tenemos la República Centroafricana, pero también tenemos las grandes bolsas de pobreza en África, que están en Nigeria, en la República Democrática del Congo y en Etiopía, que también nos muestra un país que es referente en el momento en sacar a gente de la pobreza, pese a que tiene una bolsa tremenda, ¿no? Y nos encontramos con países como Etiopía, que está sacando a muchísima gente anualmente de la pobreza, nos encontramos a países como Ghana, como Zambia, como Angola, ¿no? Que
pese a los 2 años últimos que ha tenido, 2-3 años que ha tenido de volver, o sea, de una especie de cambio de tendencia. Es un país que está sacando tremendamente a la gente, o sea, a gente de la pobreza, y que se calcula que en 2030, de hecho, será uno de los países de África que menos tiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Uno, que a nivel global el continente africano continúa una tendencia negativa en cuanto al descenso de la pobreza, y otro, que en cuanto ampliamos el zoom, ¿no?, y vamos viendo los píxeles dentro de África, vemos fotografías completamente diferentes, ¿no? Y cuando hablamos de países, podríamos llevarlo a ciudades versus rural, podríamos llevarlo a... O sea, podríamos... cada vez que cuanto más naveguemos, digamos, en esa fotografía, nos daremos cuenta de que hay diferencias notables, ¿no? Y dicho esto, yo creo que una vez que tengamos claro que esta es la situación actual y que parece que no procede que la arrebatamos porque es bastante sólida, ¿no?, y está bastante aceptada, yo creo que lo importante no es un poco que pasemos a la parte de definición, ¿no?, de cómo entendemos la pobreza. No sé si tú nos quieres dar una... Aquí hay distintos enfoques. Entonces, pensemos, por ejemplo, ya de primeras, cómo se suele definir la pobreza en contextos de países de altos ingresos, ¿no?, digamos en Europa o en Estados Unidos. Y generalmente cuando vemos, ahí también hay datos de pobreza, de hecho siempre vemos que cuántas familias pobres, o cuántos niños pobres, por ejemplo en el Reino Unido ahora hay un gran debate sobre el incremento del número de niños en estado de pobreza, ¿no?, en los últimos 10 años. Generalmente en estos contextos el concepto de pobreza que prima es el de pobreza relativa. Es decir, siempre es el porcentaje en relación a algo. Puede ser, no sé si el 60 o el 70% del ingreso mediano de tal país. Obviamente, como es un concepto de pobreza relativa, quiere decir que a medida que ese ingreso vaya aumentando, el umbral también va aumentando, ¿de acuerdo? Esa es la norma en este tipo de contextos. Obviamente esto no es lo que se aplica a los contextos de los países más pobres del mundo, los cuales muchos se encuentran en África. El concepto que se suele utilizar y que es al que se refieren normalmente las instituciones internacionales es el de pobreza absoluta. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque para manejar un concepto de pobreza absoluta nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es el umbral mínimo que podemos considerar. Una persona que esté por debajo de ese umbral la consideramos como pobre. Y ese umbral mínimo puede ser un umbral de lo que se llama pobreza extrema, es decir, básicamente es comer apenas y un extra de 10 o 20% de otros bienes no alimentarios para una cesta extremadamente básica. Mucha gente entendería que este umbral es extremadamente bajo y que por tanto no nos ayuda a definir la pobreza, pero es el umbral que se ha elegido y el que todos manejan, y ese es el famoso $1.90 que mencionaba Borja, ¿no? Y ese es precisamente ese tipo de concepto es el que se ha utilizado en el contexto de África, el que se ha utilizado a la hora de medir la pobreza con líneas de pobreza nacionales. Ahí no se maneja el concepto internacional, sino en cada caso, en cada país, se recogen datos para establecer cuál es la cesta básica mínima que podemos plantear como mínimo para establecer esa línea de la pobreza. Ahora, donde sí que hay un consenso, y aquí está el Banco Mundial, académicos y muchos otros, es que la pobreza como concepto es un concepto multidimensional, independientemente de cómo lo medimos, y entraremos en esta cuestión después, pero es un concepto multidimensional, y es precisamente por eso que es difícil gestionarlo como concepto, porque siempre habrá desacuerdo sobre cuáles son las dimensiones más importantes, en qué nos vamos a centrar. Por un lado, obviamente, podríamos pensar en el concepto de escasez, ¿no?, que aparece en nuestra chuleta, el librito de Borja. El concepto de escasez en general. El concepto de escasez se puede aplicar en particular a bienes concretos, incluyendo la comida, por ejemplo, que de hecho es un elemento fundamental en todos los cálculos de las líneas de la pobreza, pero luego puede incluir otros bienes y otras cuestiones. Pero la escasez no es lo único. Habrá quien plantee que el acceso o las oportunidades, sea educación o a los cuidados sanitarios, es tan importante o más que la propia escasez. Es decir, obviamente están relacionados, pero uno puede sufrir de escasez teniendo un sistema sanitario decente y que permite, por ejemplo, que los niños y las niñas no se mueran antes de los 5 años. Por tanto, hay quien dice hay que incluir esto dentro del concepto de la pobreza. Y luego, para complicar todavía más
la cuestión, podemos pensar en otras dimensiones menos cuantificables, pero no menos importantes, como puede ser pues, la falta de voz, ¿no? La falta de capacidad de reivindicar cosas, de tener algún tipo de influencia, por ejemplo, sobre los gobernantes. Esa falta de poder que es intrínseca en los que son más pobres. Y luego ya por fin, ¿por qué no la vulnerabilidad? Es decir, el ser pobre particular no es solo una persona que sufre de escasez, de todo tipo de cosas, sino es también alguien que está muy vulnerable a cualquier tipo de shock. Cuando pensamos, por ejemplo, en los desastres naturales, ¿quiénes son los primeros en sufrir las consecuencias? Los más pobres. Sobre todo los más pobres de los pobres. Y ahí luego entraremos en la cuestión de cómo desagregamos estos grupos. Yo creo que, en cierto modo, si empezamos a expandir este tipo de dimensiones, obviamente esto complica la tarea, porque quiere decir que si tenemos que tener en cuenta todas estas dimensiones, pues luego va a ser muy, muy complicado el medir, saber, bueno, cuántas personas son pobres. Bueno, dependerá de cómo, cuáles sean los datos en relación a todas estas dimensiones. Pero una cosa que Borja en su libro habla de la precariedad también, que es una dimensión, un aspecto fundamental, y dentro de eso, en mi propia experiencia trabajando, haciendo investigación sobre estas cuestiones, también trabajando en políticas, es algo que siempre ha chocado y que además no es del continente africano, ¿no? Esto, por ejemplo, hay un pasaje en un libro de Jan Breman, que es uno de los autores, mejores autores sobre cuestiones de pobreza, aunque él trabajaba en la India y en Indonesia, ¿no? Nunca ha trabajado en países africanos, en el que ilustraba esta situación de una familia, de hecho era una pareja apenas, en el que la esposa que se queda en casa, en una zona rural de Indonesia creo que es, espera al marido todo un día, y el marido llega, después de todo un día, con una cara que define ese estado de pobreza. Fue en busca de trabajo eventual y no lo encontró, y volvió sin nada. Y decía Jan Breman que cuando vio la cara de los dos, cuando se encuentran y dicen, ¿has encontrado algo? Y dice, no. Esa cara, dice, esa fuera la mejor expresión, la expresión más clara que nunca he visto de pobreza. Por tanto, entonces la incertidumbre, ¿no? La precariedad como incertidumbre. No saber realmente si tú vas a salir y vas a encontrar algo, algún tipo de trabajo y algún tipo de rendimiento o no. Y una cosa, fijaros lo importante que es esto de cómo la definimos, porque si nos centramos en el 1,9, o sea, lo que hacen todos los indicadores económicos es centrarse en la pobreza como hecho individual, ¿no? Y esto yo no me canso de repetirlo una y otra vez. Lo que se ha conseguido a través de ese tipo de mediciones es considerar la pobreza un problema del individuo. Si la pobreza es un problema del individuo, obviamente todas las cuestiones que se hagan para resolverlo tienen que venir de ese individuo, ¿no? Entonces, y esto parece que ahora que lo tenemos prácticamente asumido, ahora sí hemos llegado a un punto incluso en el que hemos criminalizado al pobre, ¿no? Y voy a entrar un poco, esto es más una definición cualitativa, ¿no? de lo que es la pobreza. Pero ahora mismo, incluso una persona que está en situación de vulnerabilidad tiene que recoger el certificado de vulnerabilidad permanentemente para acceder a los servicios sociales. Es decir, hay un dedo apuntando al pobre sistemáticamente. Y lo que es más increíble, claro, cuando tú apuntas el dedo al pobre, lo que hace el Estado para resolverlo ya es caridad, no es justicia social, no es algo obligatorio, ¿no? Y eso yo creo que es importante, ¿no? Porque la realidad es que la pobreza, lo que nos indica la experiencia, y que es muy difícil de plasmar luego en los datos, y que lo explicaba ahora muy bien Carlos en el concepto de vulnerabilidad, es que la pobreza es un problema social. Es decir, las personas individualmente pueden hacer lo que sea, pero la realidad es que la sociedad en la que se desarrollan es la que le genera las oportunidades para que esas personas puedan o no salir de la pobreza, ¿no? El hecho de que tú tengas un sistema de salud no quiere decir solo que puedas llevar a tus hijos quiere decir que eres mucho más resiliente ante cualquier tipo de shock, porque si alguien tiene una enfermedad, tú no tienes que dedicar todo tu salario para pagar eso. Si resulta que tienes acceso a educación, quiere decir que independientemente del dinero que tú ganes, tú vas a tener la capacidad de que tus hijos asciendan en el ascenso social con poco dinero, con el poco dinero que tú tengas, porque existe un sistema de protección social, ¿no? Entonces, una de las claves es que entendamos que la pobreza no es solo un hecho individual, es un hecho colectivo. Y de hecho, los círculos virtuosos y ciclos viciosos están permanentemente en la pobreza. Es decir, es mucho más fácil que una persona pobre o que una familia pobre vaya caiga más aún en la pobreza que una persona pobre salga, ¿no? Lo mismo pasa con la riqueza va subiendo sistemáticamente y es mucho más fácil que se construya sobre ella, ¿no? Y yo de hecho siempre digo que la pobreza y la riqueza se parecen en algo básicamente, y es que se heredan igual, ¿no? La única diferencia es que la pobreza no tiene impuestos, ¿no? Y se hereda siempre libre de impuestos y de cargas, ¿no? Pero lo cierto es que
conceptualizar la pobreza como en una dimensión individual, ya lo que hace es condicionar absolutamente todas las soluciones que aportemos. Y yo creo que es interesante pasar a la segunda parte de cómo la medimos, ¿no? Porque está absolutamente, íntimamente ligada. Muchas veces incluso o sea, cómo medimos condiciona cómo la vemos, ¿no? De hecho, siempre se dice, ¿no?, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un debate en la economía muy profundo sobre el PIB, ¿no? La realidad es que tú midas el desarrollo de una economía por su crecimiento, lo que condiciona es a que la economía apunte siempre hacia ese crecimiento. ¿Y ese crecimiento equivale a lo que nosotros queremos que represente, que es la mejora de las condiciones de vida de las personas? No necesariamente. Pero lo cierto es que cómo mides tú a una persona hace que esa persona desempeñe. Pensemos en nuestros hijos, ¿no? Si nosotros le medimos al niño porque memorice todo lo que sea, todo lo que haga falta y lo vomite en un examen, o sea, lo que va a hacer es que la forma de aprendizaje va a estar directamente basada no en generar links, no en pensamiento crítico, sino en memorizar y vomitar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque a veces no sabemos si cómo medimos condiciona la definición o la definición condiciona el cómo medimos. No, y luego lo que se olvida muchas veces es, vemos estos datos con una precisión cuantitativa bastante significativa, y te da la impresión de que sabemos mucho. Es decir, bueno, pues ¿de dónde han sacado este $90? Luego tienes varias líneas de la pobreza, ¿no? 3,20, 5,50, y luego a nivel nacional cada país en África tiene su propia línea de la pobreza nacional. Es decir, que ha habido toda una serie de esfuerzos a la hora de hacer estos cálculos. Y en este sentido hay una paradoja. La paradoja es que, a pesar de que existe un consenso sobre el hecho de que la pobreza es un concepto multidimensional, como he dicho antes, ¿no? Entonces que hay que contemplar varias dimensiones al mismo tiempo para entender lo que significa ser pobre, la realidad es que la medición de la pobreza ha sido unidimensional. Es decir, el Banco Mundial en su momento, el Banco Mundial fue, digamos, la organización internacional que más invirtió en la creación de herramientas para medir y luego monitorar las tendencias sobre pobreza, ¿no? Y el Banco Mundial y los investigadores que trabajaron en esta línea estaban de acuerdo que era mucho más factible el utilizar o el elegir un indicador único que se pudiera aplicar a todo tipo de contextos y que luego se pudiera acompañar en el tiempo, que tener muchísimos indicadores diferentes o incluso un índice multidimensional, ¿no?, como el índice de desarrollo humano. Y de ahí fue que salió la línea de la pobreza, que depende de un indicador. El indicador es el consumo familiar. ¿Okay? Es consumo familiar per cápita. Entonces, lo que nos debemos preguntar es hasta qué punto el recoger información sobre consumo familiar en contextos de extrema pobreza es fácil o no. Es decir, cuál es la fiabilidad de estos datos que se están recogiendo. Entonces, tanto Borja como yo tenemos muchas anécdotas, ¿no?, de cuáles son los problemas a la hora de recoger estas informaciones, ¿no? Yo puedo empezar por una, ¿no?, que es la de la experiencia que tuvimos. Yo cuando trabajaba en Mozambique trabajaba precisamente en el Ministerio de Economía y Planificación, en la unidad que se dedicaba a hacer a elaborar la estrategia de reducción de la pobreza. Y parte de ese trabajo era el análisis de los datos de pobreza que se derivaban de la encuesta familiar, la más reciente que se había hecho en el país. En este caso era la del año 96-97, luego hubo otra en el 2000-2003. Y solo para daros una idea, para conseguir esos datos, los entrevistados o entrevistadas, generalmente eran entrevistados, tenían que responder a casi 150 preguntas sobre consumo. ¿Okay? Y eso es una norma, es decir, eso es lo normal en las encuestas familiares de presupuestos familiares. Para intentar conseguir un dato mínimamente fiable sobre la pobreza, sobre el consumo familiar, tenían que preguntar pues cada uno de los bienes básicos de la cesta básica en el país. Y claro, la cesta básica podía variar de una región a otra del país y por lo tanto tenían que hacer muchas preguntas. Entonces, imaginaros lo que eso supone. En segundo lugar, imaginaros lo que es preguntar a alguien cuál había sido el volumen de consumo de un bien alimentar, digamos de arroz o de masa de maíz, en los últimos 7 días. ¿No? Imaginaros, si yo os pregunto cuánto habéis comido de pasta
En los últimos, no sé, 3, 4 días, me imagino que no seríais capaces de decirme si han sido 200 gramos o 300 gramos, ¿no? Entonces, muchas de estas encuestas, en realidad, es así como funcionan, ¿eh? En la mayor parte de los casos, obviamente los métodos han ido mejorando con el tiempo, pero en los años 90 o principios de los 2000 era así. Se le preguntaba a la gente, ¿qué has comido de esto? ¿Qué has comido de esto? Y tal, y sí, eso se iba notando. Ahora es igual, pero con tablet. Ahora es contable, bueno, y de hecho lo que es curioso también es cómo cambian las herramientas de recogida de estos datos, y eso no se tiene en cuenta a la hora de entender las tendencias, ¿eh? En Mozambique empezaron preguntando a la gente qué consumía, luego la siguiente encuesta iban con escalas, ¿cómo se dice? Escala digital, ¿no? No escalas, con pesos. Digitales. Entonces iban midiendo, llegaban a la hora de la comida, iban poniendo los ingredientes y tenían una comida representativa y de ahí extrapolaban. Claro, eso es mucho más preciso como método, pero entonces ya no se puede comparar a la encuesta anterior, con lo cual cuando nos dicen la pobreza ha aumentado, ha disminuido, qué sé yo, pues no sabes si ha aumentado y disminuido porque los datos son más precisos o porque realmente ha aumentado o disminuido. Entonces, todo esto para concluir que en buena medida los datos que manejamos, que la gente no siempre cita, y de hecho hemos empezado la conferencia citando estos datos, tienen un problema muy serio de falsa precisión. Es decir, la fiabilidad de esas líneas, la fiabilidad del consumo familiar estimado es extremadamente discutible, ¿no? Pero sin embargo, una cosa curiosa es que cuando los decisores, o sea, cuando las estadísticas, cuando llegan a la mesa de los decisores, todo lo que ha pasado para que ese número esté ahí queda absolutamente olvidado. Es decir, ese número se da absolutamente por cierto y por real, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que la mayoría de los datos que se toman sobre pobreza están vinculados solo al consumo, que encima toda la recogida de datos para llegar a ese punto es bastante dudosa, pero que luego son el principal condicionante para la toma de decisiones, que os podéis imaginar que como herramienta de análisis de políticas públicas deja bastante que desear, ¿no? Entonces, la mayoría de los decisores se encuentran con una visión plana de, vale, esta es la pobreza que tengo, tampoco encima sé ni qué perfiles de personas son, solo tengo el consumo, no puedo hacer análisis tipologías de personas para saber qué cosas tengo que hacer con quién. O sea, de repente te encuentras con una herramienta que lo único que te sirve es básicamente para hacer reporting, ¿no? Que por otro lado, y esto sí que es un poco también personal, muchas veces, claro, tiene un peso político muy potente presentar una estadística a otra, por consiguiente hay muchos intereses de que salga una a otra, ¿no? Esto no exactamente vinculado a la encuesta de consumo de pobreza, pero recientemente, le contaba ahora a Estefanía, en Guinea Ecuatorial han hecho hace un año y pico, 2 años, el censo poblacional, y de repente se pasó desde 150.000 habitantes a 1.250.000, ¿no? Y uno se pregunta por qué. Pues o porque antes se contó muy mal y ahora se cuenta muy bien, o porque, que es lo que sospechan muchas agencias, o porque es una forma rapidísima de bajar el ingreso per cápita. Es decir, es mucho más fácil decir, si divides el grueso, lo divides por, en vez de 750.000, lo divides por 1.250.000, pues resulta que lo reduces por una vía muy rápida y por consiguiente tienes acceso a unas ventanas de financiación que no tienes si la gente cobra X, ¿no? O sea que hay la parte de cómo medir, y yo creo que ahora ya entramos al último punto de la charla, que yo creo que es la que más tiempo le dedicamos y la más interesante, es clave porque condiciona completamente qué estrategias haces para frenar la pobreza, ¿no? Entonces, Sí, me permites, déjame dar un ejemplo más y entramos en eso. Y además es un ejemplo que te ilustra un poco las implicaciones políticas de estos datos, ¿no? Y viniendo de Mozambique mismo. La segunda encuesta se realizó en 2000-2003, arrojó como resultado que se había reducido la pobreza del 69% al 54%. Entonces, claro, los gobernantes mozambiqueños lo celebraron, ¿no? Porque era un resultado que se podría considerar de excepcional dadas las circunstancias, y las agencias internacionales también lo celebraron. Lo que no se decía es que detrás de ese número había habido toda una serie de discusiones bastante acaloradas dentro de los que trabajamos en este ámbito sobre si era esta u otra todavía otra línea de pobreza las más indicadas. Y al final ganó un equipo que plantearon que, de hecho, utilizar la misma línea de la pobreza en la encuesta anterior no tenía sentido, que había una cosa llamada de preferencias reveladas que había que aplicar y, por tanto, había que revisar la cesta básica para contemplar una línea de pobreza que fuera más actualizada en el momento en que se estaban analizando los datos. Más de uno comentó que a lo mejor se iban a arrepentir
de eso. Y efectivamente, la tercera encuesta, 5 años después, 2008, utilizaron la misma metodología y la pobreza no se movió. La incidencia se quedó en los 54%. Los datos de esa tercera encuesta tardaron 4 meses en salir. Y durante todo ese periodo hubo más de un jefe que acusó a los que estaban trabajando sobre tanto los del Instituto de Estadísticas como los que estaban trabajando sobre el análisis y la producción de esos datos, les estaba acusando de antipatrióticos. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese dato, el decir que en los últimos 5 años no ha habido nada de reducción de la pobreza, a pesar de que Mozambique estaba creciendo al 7-8%, era completamente inaceptable. Por lo tanto, veis ahí cómo cuando los datos son buenos, el gobernante está contento, cuando los datos son malos, los estadísticos son antipatriotas, incluso los podrías hasta ejecutar, como se ha hecho en más de una ocasión. Entonces, ¿por qué tiene estas consecuencias? Pues básicamente por un motivo sería que la gente puede interpretar estas tendencias y esa falsa precisión en clave de las políticas han funcionado o han fracasado. Es decir, y por tanto la estrategia que ha seguido el país o las organizaciones internacionales ha tenido o no ha tenido impacto. Es por eso que se invierte tanto en ello. Y es ahí donde existe también visiones bastante enfrentadas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas de reducir la pobreza? ¿Qué es lo que sabemos de las lecciones históricas sobre las estrategias más efectivas? ¿Cuáles han sido los procesos históricamente? Y ahí lo que salta a la vista, desde luego en el contexto de África subsahariana, es hasta qué punto los enfoques que han dominado, sobre todo estamos hablando de los últimos 20-25 años, los enfoques que han dominado en el contexto de África son enfoques completamente ahistóricos. Es decir, que si tú te planteas lo que se está promoviendo, tanto desde los gobiernos como desde el mundo de la cooperación, de ONGs y etcétera, son prioridades y estrategias que realmente nunca se han aplicado históricamente en ningún contexto. O por lo menos que no han funcionado. O que no han funcionado, ¿no? Entonces, yo plantearía que hay tres tipos de enfoques y de estrategias, ¿no? O por lo menos es un poco una caricatura, pero nos ayuda a la hora de debatir esto. Primero está la reducción de la pobreza por la vía del autoempleo y el emprendedurismo. Pero el emprendedurismo del microempresario. Es decir, y es ahí donde pues, la típica intervención que nos gusta a todos, bueno, a mí no, pero a mucha gente le gusta, es el microcrédito. ¿Okay? El microcrédito que va a ayudar a estas personas que no consiguen acceder a los servicios financieros y que les va a ayudar a reducir su estado de pobreza. La segunda opción es pensar en la reducción de la pobreza por la vía del empleo en general, y en particular del empleo asalariado. Y del empleo asalariado que es resultado o función de un proceso de largo plazo de cambio estructural. Es decir, que la economía del país se está transformando. Y a medida que la economía del país se está transformando, la sociedad también se transforma. Entonces, esa es la segunda vía, o por lo menos una de las vías que conocemos. Y luego está, en tercer lugar, o el tercer pilar, distintos tipos de intervenciones que podríamos catalogar de varios mecanismos de protección social. De protección ante lo que hablamos antes, ante la vulnerabilidad. Por ejemplo, los famosos cash transfers, ¿no? De dar un dinero o un ingreso mínimo a las personas o a las familias más vulnerables. Que además ha habido una tradición muy larga con este tipo de enfoque a la hora de... No, pero claro, es eso desarrollo, es decir, estamos ahí hablando de la reducción de la pobreza a largo plazo y la pobreza estructural, o es eso un mecanismo paliativo en un contexto en el que, por ejemplo, no hay desarrollo. Entonces, yo plantearía que esas son, en cierto modo, las tres alternativas más significativas, y lo que ha dominado hasta ahora en África, y eso lo puedo, por lo menos hasta hace poco tiempo, ahora la cosa está un poco cambiando, son el primer enfoque y el tercero. Básicamente es por ahí por donde han ido los tiros, tanto si tú ves cualquier estrategia de reducción de la pobreza a nivel país, como lo que hacen las ONGs a nivel más micro. Es decir, es una mezcla de vamos a ayudar al individuo, por tanto, volvemos a la cuestión que mencionaba Borja, de responsabilizar al individuo de su estado y por tanto no esperar que el individuo encuentre empleo, se lo tiene que generar. Y después, bueno, y al que no lo consiga, pues le ayudamos con un poquito de cash transfer o lo que sea.
Un poco esas son las... Y de hecho ahí, si lo veis, o sea, la gente, ¿no? Uno de los principales problemas es que vemos el desarrollo y lo vemos desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo. Es decir, entendemos que la pobreza es algo en lo cual, pues, o sea, que se sale con una persona que llega y con una pequeña intervención, pues tú generas, y todos lo tenemos así conceptualizado, haces un pequeño negocio, ese pequeño negocio genera algo de dinero, y de hecho no es que nosotros nos lo hayamos inventado, es que tú coges a los dos economistas del desarrollo que más leídos en la historia de la humanidad, coges a Jeffrey Sachs y a Easterly y te dicen, uno te dice, no, es que el problema de la pobreza es muy sencillo. El problema de la pobreza es que toda la intervención que existe del Estado, de la cooperación y de no sé qué, Easterly, desincentiva el trabajo real de las personas y que ellos, o sea, que la gente se desarrolle por sí mismo, ¿no? Y de hecho el tipo, como muy bien hacen los economistas buenos, ¿no? Hace así, saca una gráfica y hace una curva directamente proporcional entre ingreso invertido y recuperación del ingreso, ¿no? Entonces el tipo dice, el problema es que a la gente le desincentivan esto, pero si la gente trabaja un poquito como una hormiguita, gana un poquito como una hormiguita y va ganando más y entonces se hace rico, ¿no? Fíjate, la visión, lo que el tipo está diciendo es que básicamente el problema es de esa persona que no es capaz de visualizar eso, ¿no? Y por el otro lado sale el otro y le dice Sachs, no, mira, el problema es otro, tú no lo estás viendo, el problema es que hay una cosa que se llama la trampa de la pobreza, que es que las personas... o sea, cuando tú quieres ganar, o sea, cuando tú quieres ganar retorno de una inversión, lo que pasa es que tienes un periodo de tiempo en el cual tú estás gastando pero todavía no ganas dinero, ¿no? Y entonces se produce la famosa curva en S, ¿no? De la trampa de la pobreza, en la cual, ¿por qué es en S esto? Porque en la parte inicial, en la parte de allá abajo, tú inviertes pero no ganas y de repente despegas y luego ya te estabilizas, ¿no? Claro, ¿eso qué quiere decir? Que si tú no tienes dinero para invertir, pues no eres capaz nunca de recibir dinero. Pero claro, esto es, o sea, ver la pobreza en esos términos, o sea, yo cuando leo estos libros digo, ¿alguno de estos tipos en su vida se juntó alguna vez a un pobre? Porque tú tienes pobres que trabajan, o sea, de la mañana a la noche y que cualquier cuestión externa hace, y eso también hay un término económico, desplazamiento a la curva. O sea, que tú coges y el tipo dice, no, yo estoy trabajando mucho, mi hijo se pone enfermo, fuera, todo mi negocio se ha ido al garete. Le dan a alguien un microcrédito, salto a la trampa de la pobreza, pero hay tantos agentes externos que hacen que todo eso, o sea, que toda tu situación se transforme de la noche a la mañana, que hace que esa visión sea, o sea, cuanto menos, o sea, no digo que no sea, que no haya, o sea, que haya que sacarla del esquema, pero desde luego hace que cuanto menos sea dudosa, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto que decía Carlos, que es pensar en cómo transformamos el entorno. Y esto... nosotros, o sea, especialmente Carlos, ¿no? Que se dedica más a esto, yo me dedico también aparte a políticas públicas vinculadas a esto, al cambio estructural, ¿no? Pero cuando hablamos de cambio estructural no estamos hablando solo del cambio de la economía, estamos hablando de todo lo que acompaña a esa economía. Y es cuando tú eres capaz de tener una economía que pasa de una base agraria de subsistencia a otra que pasa, o sea, que genera muchísima más industria, que genera impuestos, que genera puestos de trabajo, esos impuestos generan servicios sociales, esos servicios sociales generan sistemas de bienestar, o sea, de repente lo que estás transformando ya no es la vida de esa persona, estás transformando todo el entorno en el que esa persona se desarrolla. Entonces, esa visión es tremendamente difícil de vender. Y es tremendamente difícil de vender porque, por un lado, obliga a la gente a establecer estrategias a 20 años. Por otro lado, obliga a los donantes internacionales y a los gobiernos africanos, ojito, a no vender resultados al corto plazo. Y eso, obviamente, te desposiciona. O sea, y además... es muy poco atractivo, es decir, estamos hablando de fomentar industria, joder, y dices, pero la realidad es que si tú miras la historia, y eso Carlos sabe muchísimo más que yo, pero tú miras cómo ha habido despegue y reducción de la pobreza en los grandes milagros, ¿no? Y yo siempre pongo de ejemplo Corea, ¿no? Porque a mí, o sea, yo sé que a la gente, pues Corea dice, ya, pero es que Corea no es África, no, es que Corea era mucho peor que África, en los años 50. Corea era, creo que el 7º país más pobre, ¿no? Del mundo, si no me equivoco. Corea era un país absolutamente paupérrimo, Corea del Sur. Y de repente, en un periodo cortísimo de tiempo, y estamos hablando de un periodo de menos de 50 años, o sea, transformó por completo todo el país, a nivel económico y a nivel social, ¿no? Y no lo hizo a través de pequeñas tiritas, lo hizo a través de una estrategia a largo plazo que suponía una implicación activa tremenda del país, o sea, del gobierno y del Estado, en dar forma a la economía, y esto contradice totalmente la ortodoxia económica de que el país tiene o no tiene que intervenir en cómo se desarrolla la economía. O sea, la famosa década perdida de África se basa en políticas activas del Estado en ser inactivo, es decir, en desaparecer en la forma en la que se genera la economía, y en cambio lo que vemos es que los éxitos en sacar a la gente de la pobreza se basan justo en lo contrario, ¿no? En un Estado que es capaz de visualizar cuáles son los sectores económicos que tienen potencial,
o incluso sin tener potencial, cuáles son los que van a tener potencial y yo los fomento, ¿no? En la participación activa del sector privado y en luego encajar, ¿no? en hacer que la mano de obra vaya siguiendo todos esos procesos de cambio, ¿no? Y eso es, o sea, eso es lo que nos ha enseñado un poco la historia. Ahora, ¿esto cómo se aplica al entorno actual africano, ¿no? Y si quieres, comentas tú algunos casos o... No, vamos, porque esto es importante. Yo creo que es importante porque muchas veces pues, nos olvidamos de la historia y no llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? En los últimos 150 años, el mundo ha vivido básicamente dos sistemas. El sistema capitalista, en el que estamos todos, y también África, y luego, en algunos casos, no muchos, sistemas digamos, de organización económico-social socialistas, por llamarlo, comunistas, socialistas, ¿no? Y luego tienes el caso híbrido que tenemos ahora, que es el más paradigmático, que es el de China, que de hecho es la perfecta combinación de los dos. Tanto, eso es la historia de los últimos 150 años. Está claro que no ha habido otro periodo histórico en la humanidad que haya visto un mayor progreso a nivel económico y de indicadores sociales básicos como el que hemos vivido en estos 100, 150 años. Entonces, ¿por qué no aprender de cuáles han sido los procesos de cambio estructural, tanto económico como social, en estos distintos contextos, en este periodo muy largo de tiempo, y ver en qué medida estas lecciones históricas son aplicables o no, y cómo se pueden adaptar al contexto de África? En cierto modo, lo que ha ocurrido en los últimos 20-25 años con las cuestiones de estrategias de reducción de la pobreza de África es, para utilizar el término que Hajun Chang utilizaba, se les ha retirado la escalera. Es decir, se le ha quitado la lección, la memoria histórica que todos deberían tener a la hora de aprender. Bueno, pues es así como la pobreza se redujo en Corea, así como se redujo, o se ha reducido en los últimos 40 años en China, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema, o uno de los problemas principales? Que en este tipo de debates, generalmente a la gente le cuesta tener dos ideas casi contradictorias en la cabeza al mismo tiempo. Es decir, por un lado, el proceso de desarrollo capitalista, tal y como nosotros lo conocemos históricamente en Europa, en otros contextos, es un proceso progresivo o progresista, no sé cómo ponerlo, pero que lleva a una mejora sustancial de largo plazo de las condiciones de vida de las personas, o ha llevado por lo menos hasta ahora. Pero la segunda idea es que este proceso no es un proceso armonioso, donde todos ganan, donde todos están bien. No, es un proceso violento, con muchísimas facturas sociales, con muchísimas fracturas también sociales asociadas al propio proceso. Por tanto, el proceso de desarrollo del capitalismo, y por tanto el proceso de desarrollo, porque llamémoslo por su nombre, cuando hablamos de desarrollo, cuando todo el mundo habla de desarrollo económico, estamos hablando de desarrollo capitalista, no de otro, del sistema capitalista. ¿Okay? Eso es lo que hemos vivido aquí, lo que se está viviendo, de hecho, ahora en contextos como incluso el de China. Entonces, esos procesos, lo que nosotros sabemos de la historia es que son procesos muy contradictorios, donde al final, pues sí, obviamente uno ve una serie de mejoras, pero también con una serie de costes fundamentales, ¿no? Por eso ahora se cuestiona el propio modelo, precisamente porque está claro que es un modelo que ya no es viable como se pensaba hace 50, 100 años, ¿no? Entonces hay que colocar los debates sobre reducción de la pobreza y sobre qué es lo que se puede o no se puede hacer en el contexto de África en relación a este contexto histórico. No se puede obviar ese contexto histórico, no se puede simplemente ignorar y decir, no, vamos a soñar que en África el desarrollo será el resultado de los incrementos marginales en las condiciones de vida de una masa atomizada de millones de microempresarios. Es que no ha ocurrido en ningún país del mundo. ¿Por qué vamos a esperar que ocurra en Burkina Faso o en Tanzania? No va a ocurrir, o es improbable que ocurra. Entonces, por eso que se plantea aquí la cuestión del cambio estructural, y luego, dentro del cambio estructural, lo que sabemos de esos procesos es que la vía de los mecanismos de empleo, de creación de empleo, son los mecanismos básicos. Es por ahí porque los pobres de los más pobres consiguen de alguna manera sobrevivir o poco a poco mejorar sus condiciones de vida. Y ojo, de vida. aquí una cosa, o sea, un inciso importante.
¿Quiere decir esto que no hay que apoyar a los pequeños productores? ¿Quiere decir esto que no hay que apoyar pequeñas empresas? ¿Quiere decir esto? No, no, no. O sea, lo que esto quiere decir es que o haces políticas activas para fomentar todo eso de una vez, pero clarísimamente con un foco muy grande en el proceso de cambio estructural, o es muy difícil que tú consigas cambios a largo plazo. Y esto además tiene una ventaja sustancial respecto a la imagen tradicional de la cooperación, y es que devuelve la pelota a los países africanos. ¿En qué sentido? Y creo que es importante. Y es que, o sea, al final lo que se pone en juego es que al final tú tienes que generar, y esto, bueno, aunque el libro no es brillante, pero tiene una cosa interesante, es tú tienes que generar unas instituciones que sean relativamente funcionales, ¿no? Y eso no depende únicamente de los estados, depende de la interacción entre Estado, empresas, personas, sociedad civil. O sea, hay una confluencia de 1000 cosas que van transformando, ¿no?, la forma en la que se construye digamos, la economía, ¿no?, la economía y el desarrollo. Y ahí hay una cuestión que es muy importante, y es cómo se consigue, y esto es una pregunta que ahora mismo está en el aire. Lo que sí sabemos es que muchos han hecho con un sistema internacional antiguo, el antiguo, muchos han conseguido hacer esto, han conseguido pasar de una sociedad en la cual la mayoría de la gente vivía en situación de pobreza a una situación en la cual la sociedad pues vive en más o menos, se ha reducido drásticamente y hay unas condiciones de vida aceptables. Lo que pasa es que ese contexto internacional ha cambiado sustancialmente. Entre otras cosas, o sea, hemos cambiado completamente la capacidad que los estados tienen de tomar decisiones por sí mismos, ¿vale? Y esto es lo que Hyun Chan dice de quitarles la escalera, ¿no? Hemos subido todos, los que se han quedado abajo, hemos quitado la escalera y decimos, ahora no podéis subir, ¿no? Y entonces la pregunta que ahora está en el aire ¿es posible, con las condiciones que existen internacionalmente ahora, que se produzcan los mismos casos que hubo en el pasado? Y la respuesta no está clara, ¿no? Y tenemos casos concretos que podemos hablar, ¿no? Tenemos ahora el caso de Etiopía, que luego si quieres entra Carlos mejor, que lo conoce mucho mejor, ¿no? Pero un país en el que se está produciendo un cambio económico sustancial, en el que se está desarrollando industrias, o está generando empleos de mejor o mayor calidad, lo tenemos que ver, ¿no? Y que parece que está rompiendo la dinámica de lo que se supone que están haciendo los otros países. Tenemos el caso de Ghana, tenemos el caso de Zambia, tenemos el caso de Ruanda, ¿no? Países que están demostrando que esa tendencia se puede revertir. Pero también lo que vemos es una cosa interesante, y es que el crecimiento económico no directamente se traslada en upgrading social, en mejora social, ¿no? Y entonces la pregunta que tenemos ahora es, ¿será que este es un precio que tienen que pagar estas economías? El hecho de que crezca, que te metas o sea, que entres, digamos, en el sistema económico y mejores y bla, 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 y eso no se traduce en que las condiciones de vida de las personas mejoren, pero eso es un precio que tienes que pagar porque después esto mejora, ¿sí o no? No lo sabemos. La realidad es que ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Etiopía tenemos casos concretos que se pueden ver y tocar, ¿no? Que resulta que se crean muchísimos empleos, se genera industria, pero lo que estamos viendo, y eso Carlos lo puede explicar perfectamente por un trabajo de investigación que ha liderado él y en el que yo he tenido la suerte de participar, lo que se está viendo es que la gente tiene unos empleos que son muy por encima de la línea de la pobreza, pero que no garantizan una vida digna, ¿vale? Y entonces, bueno, claro, si resulta que eso sigue así, desde luego la receta de antes no funciona, y entonces tenemos que ver cómo la cambiamos, ¿no? Lo que está claro es que es mucho más difícil ahora para los países africanos, o sea, aplicar la misma receta con las mismas dosis que lo que hicieron los países del sudeste asiático, porque el corsé que se ha diseñado para que los países ahora tomen decisiones de políticas públicas está hecho total y absolutamente, y esto siempre que yo trabajo en países africanos lo cuento, está hecho total y absolutamente tailor-made para los que ya estamos arriba, ¿no? Y pensar en una cosa fantástica que es, o sea, ¿a qué le llamamos ahora mismo intervención pública? Le llamamos intervención pública a todo aquello que nosotros hemos dejado de hacer, pero que es la única capacidad que tienen los países empobrecidos de actuar, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, si tú pones un arancel, estás interviniendo en el Estado y en la economía. Y eso está muy mal. Está muy mal que los países intervengan en el Estado a través de aranceles. Eso sí, si yo le doy 700 millones de dólares anuales a Tesla, cifra real, no me la estoy sacando del culo, desde el gobierno, en políticas de innovación, eso está muy bien, eso no es intervención del Estado, eso es innovar. Si yo construyo a través de un sistema público toda la educación, eso es cojonudo, eso no es intervención en el Estado. Pero si yo cojo y doy subvenciones a una empresa que se dedica a producir en el agro, estamos interviniendo en la economía. Es decir, lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido es que los países ricos han conseguido, de una manera, hacer un corsé perfectamente adaptado para nosotros. Y de hecho, fijaros qué curioso, el país más intervencionista del mundo,
publicado, el último informe lo publica todos los años, el Swiss Bank, el país más intervencionista del mundo, levante las manos y dígame quién es. Es Estados Unidos. El segundo es Rusia. Y no lo mide por número de medidas, que también lo mide por número de medidas, lo mide por impacto económico en número de medidas. O sea, que la realidad es que el problema que yo encuentro es que ese proceso de cambio estructural, el problema es que en el contexto actual es cada vez más difícil. Y encima, cada vez que un país intenta poner en marcha las mismas medidas que nosotros pusimos para llegar a donde estamos, se le echa encima la mitad del... Eso no quiere decir que no puedan hacerlo, porque la realidad es que yo, ahora os cuento alguna anécdota, pero yo veo que muchos países africanos están tomando el liderazgo en jugar el mismo juego, y esto es fantástico. Es decir, dicen, no, esto está prohibido, muy bien, pues hago esto otro y esto otro, que en realidad está todo prohibido, pero lo hago de una manera en la cual burlo el sistema para que me funcione, ¿no? Con lo cual están jugando al mismo juego que está jugando Estados Unidos, diciendo qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer, y eso quiere decir que por primera vez hay decisores africanos que están al nivel de jugar con la cooperación, y que la cooperación encaje por primera vez en sus agendas de desarrollo y no condicione sus agendas de desarrollo, que hasta ahora es lo que pretendían. Para los que no lo sepan, Aid for Trade, que es un programa de la Unión Europea que te pagan porque hagas medidas, las que yo quiero que hagas sobre comercio, no las que tú quieres hacer sobre comercio, sigue en vigor, o sea, sigue siendo una forma de condicionar completamente las políticas públicas de los países en desarrollo, pero en cambio lo que vemos es que muchos países, perdón, de los países empobrecidos, pero lo que vemos es que muchos países africanos ya empiezan a coger eso y decir, ah, sí, tú me das 60 millones de euros para hacer esto, si hago una medida, si reduzco medidas no arancelarias, no te preocupes, que voy a proteger por otra vía, y tú me vas a dar los 60 millones de euros. Y entonces diremos, joder, pero entonces está engañando a la Unión Europea. Y yo te diré, sí, está engañando a la Unión Europea, fantástico que la engañe, porque por fin está jugando al mismo juego, estamos, muy bien, todas las cartas están encima de la mesa, señores. Ahora, el tipo que coge las cartas antiguamente era, esto lo contaba muy bien el Robert Guest, ¿no? En el libro The Shackle Continent, ¿no? Decía, nosotros lo que hemos hecho es poner las normas, decimos, el tablero de juego es el mismo, las normas son las mismas, pero Mike Tyson compite con un tipo desnutrido de Burkina Faso. Bueno, es justo, coño, el tablero es el mismo, las normas son las mismas, lo único que, coño, que hemos puesto a discutir. Bueno, pues ahora resulta que ese tipo ya se parece cada vez más a Mike Tyson, y entonces en algunos países se ven tipos que son capaces de jugar con él. Pero esto lo que nos viene a decir es que al final es puramente contextual. Es decir, que si tenemos un gobierno como el etíope, que tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas, pues resulta que ese tipo es capaz de jugar en este esquema y de sacar y de hacer que no solo ganen ellos, que no vamos a negar que lo ganen, sino que gana su población. Pero si tenemos un tipo como muchos otros gobernantes, y podemos poner ejemplos diversos de República Democrática del Congo, que además encima saben jugar la baza, solo que la juegan para su propio interés, pues estamos jodidos. Esos países no van para adelante. Pero bueno, no sé, por lo menos empezamos a jugar en la misma liga. Y eso es algo que no se ve desde aquí, ¿no? Que seguimos trasladando esa visión de, por ejemplo, el neocolonialismo, ¿no? Que lo hablábamos el otro día. Y África, China coloniza África. Si tú dices que China coloniza África, lo que estás diciendo sustancialmente es que los africanos son gilipollas. Perdóname por la expresión, pero es lo que estás diciendo. Porque no tienen la capacidad de utilizar los intereses de África para sus propios intereses. Y eso no es así. Y prueba tenemos a patadas. Etiopía, lo hablábamos ayer. Principal receptor de ayuda de China en África, si no es el principal, es el segundo. Segundo. Principal receptor de fondos de la OCDE con cooperación de desarrollo. Decimos, coño, pero no está siendo colonizado por China. Joder, pues para estar siendo colonizado por China, se está llevando todos los fondos del Banco Mundial, todos los fondos de la Unión Europea, todos los fondos. O sea, que esa realidad, que también encaja mucho lo que decía Carlos, de que dos ideas contradictorias no encajan en nuestra cabeza, esa realidad que nosotros queremos ver de los africanos como sujeto pasivo, ya no es una realidad, no tenemos, eso ya pasó, señores. Y cada vez que vas a un país africano te das cuenta de que eso es diferente. O sea, si volvemos, por ejemplo, al ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Pero a veces pensamos que, bueno, pues Corea, como ya ha dicho Borja, Corea es un país muy pobre, además, como muchos otros países africanos, acaba de salir de una guerra terrible, ¿no? Corea podía ser lo que fue Mozambique después de la guerra civil o Angola en 2002, ¿no? Pero ¿cuál era el contexto en el que Corea del Sur surgió de esa guerra? Era un contexto en el que, a diferencia de muchos países africanos hoy, en el que contaba con el apoyo de un país, ¿eh? En este caso era Estados Unidos. Lo que mucha gente no sabe es que el volumen de ayuda que recibió Corea del Sur durante 15-20 años, entre los años 50 y los 70, anualmente era muy superior
al mayor receptor de ayuda internacional de África, que está entre Etiopía y Tanzania. Cuando tú ves los datos de largo plazo de 40 años, ¿de cuánto reciben en media anualmente? Pues no, el máximo ha sido unos 1.000 millones de dólares, más o menos de media. Pues Corea recibía mucho más anualmente. ¿Cuál era la diferencia? Pues que esos 1.000 y tantos millones de dólares a los mismos precios que recibía, los recibía de un solo donante que no tenía ninguna agenda particular. Es decir, no tenía una agenda en términos de estas son las reglas que tú tienes que seguir, no. La única agenda que tenía el gobierno de Estados Unidos en relación a Corea del Sur era, por favor, señores, desarróllense, porque tienen que demostrar que en 20, 30 años están mucho más desarrollados que Corea del Norte. Por tanto, a final de cuentas, todo esto es un proceso político, es decir, el cómo se utiliza la ayuda internacional, el cómo se gestiona, cuáles son las prioridades, las estrategias, tiene que ver con las agendas políticas de los actores en cuestión. En ese caso, la agenda política de Estados Unidos en los años 50-60, que era la de combatir el comunismo, es muy diferente de la que tiene hoy. Hoy la agenda política fundamental, y por eso le dan tanta ayuda a Etiopía, que es combatir el islamismo radical en Somalia. ¿De acuerdo? Entonces, al final todo depende de cómo los receptores acaben utilizando ese capital, digamos, geoestratégico que tienen. Corea del Sur, ¿cómo lo ha utilizado? Efectivamente, siguiendo las instrucciones, señores, sí, nos tenemos que desarrollar, pero a pasos acelerados. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nada, infraestructura económica de base rápido, es decir, puertos, carreteras, no sé qué. Si tú te quieres industrializar, ¿cuál es la condición básica que necesitas? Electricidad. Electricidad. Si no tienes electricidad, no hay industrialización. Pues también por ahí. Entonces, en el ejemplo de Etiopía, un poco, obviamente Etiopía está todavía muy lejos de lo que hizo Corea del Sur, pero hay algunas pequeñas pistas, ¿no?, de que está siguiendo, en cierto modo, por lo menos algunas de estas lecciones, ¿no? Efectivamente, una de las áreas en las que el gobierno etíope pues, ha tenido una estrategia mínimamente eficaz ha sido precisamente el área de energética. Es decir, además que es energía renovable, pues energía hidroeléctrica. Es cierto que a mucha gente no le gustan las presas, porque también todo tiene sus, de nuevo, ideas contradictorias. Las presas tienen sus implicaciones y tal. Pero al final, lo que ha conseguido, y ahí vosotros veis un poco la dirección que puede venir de aquellos que tienen una visión de largo plazo, es decir, es la capacidad de decir a inversores extranjeros vinculados a cadenas globales de valor del sector textil, etcétera, de ropa, etcétera, a invertir en un país extremadamente pobre, en el que en principio nunca se plantearían invertir porque no tenía las condiciones básicas mínimas. Y simplemente a través de esas inversiones y tal, han conseguido crear esas condiciones de base. Hay muy pocos países africanos, muy pocos, que estén hoy en día en condiciones de ofrecer ese tipo de infraestructura básica para cualquier inversión industrial. Es decir, si tú vas a invertir en una fábrica en Angola, como no tengas generadores de alto potencial, pues no hay forma, porque tú no tienes un suministro eléctrico fiable. Entonces, son estas pequeñas cuestiones que pueden parecer muy economicistas y seguro que a fin de cuentas llevan algún tipo de proceso de cambio estructural mínimamente visible, ¿no? Entonces, y ya solo para acabar, en el caso de Etiopía, y ahí es donde estamos de nuevo con las ideas contradictorias, es obvio que Etiopía sigue un proceso contradictorio, es decir, ha habido muchos avances en muchas áreas, pero precisamente los propios avances han generado una serie de expectativas que han llevado a fuertes tensiones sociales y políticas. Con lo cual, paradójicamente, hoy Etiopía, o como digamos, modelo de desarrollo que ha avanzado un poco más en este ámbito de la industrialización, está amenazado por las propias contradicciones que este proceso de desarrollo acelerado ha generado, las contradicciones sociales y políticas. Y ahí es importante entender el rol que juegan todos los agentes, porque, o sea, esto no va de la agencia, o sea, no va de entender cómo las agencias internacionales se relacionan con el Estado, va de cómo las agencias internacionales se relacionan con el Estado, con las empresas, con los ciudadanos, cómo si hay presión, y esto, por ejemplo, lo se está viviendo en Etiopía, pero también yo lo viví, pues se ve mucho, por ejemplo, en procesos de agricultura, que es donde yo más trabajo. Por ejemplo, si ese desarrollo no se acompaña de unos salarios dignos, pues tienes una presión social y una tensión social tremenda para que se suban los salarios, para que haya un salario mínimo. Si todo esto deja de lado a la agricultura, obviamente una parte sustancial de la población
hace un lobby sustancial para que eso cambie. Vemos también que no son estrategias únicas, es decir, una de las claves, al final, tú tienes una población rural bestial en África que tienes o sea, con la que tienes que trabajar y que además puede ser la clave, y esto yo lo creo, y viene mucho más desde la base, puede ser la clave también de una generación de un desarrollo a nivel de micro, pero que va evolucionando, ¿no? de un pequeño agricultor de subsistencia, va evolucionando hacia agricultores diversificados, porque al final no olvidemos una cuestión importante. La agricultura industrial que nosotros conocemos hoy en Europa es hija pura y absoluta de la agricultura familiar. Y de hecho, la inmensa mayoría de la agricultura española sigue siendo hoy agricultura familiar. Lo que pasa es que entendemos que la agricultura familiar es un tipo, o sea, un pobre en África es un pobre desgraciado que cultiva 4 cosas. Y no, hay agricultores familiares de 1000 tipos, ¿no? Y la combinación de esas estrategias de decir, bueno, vamos a trabajar con agricultura, y la agricultura supone que tenemos 4 tipos de agricultores y tenemos que conseguir que este agricultor de subsistencia mejore y pase a diversificado, o sea, eso combinado con una estrategia de desarrollo industrial de X sectores, eso, o sea, al final no es... El problema de todo esto es que la respuesta es tan compleja y tan difícil que es imposible de venderla en una sola idea, ¿no? Como por ejemplo si se consigue con el cash transfer. Just give the money to the poor, dale el dinero a los pobres, ¿no? Y entonces ya está, lo consigues que todos salgan de la pobreza. No, eso no es así. O sea, la realidad es que cada uno de los países tiene una serie de retos internos y la competición de todos esos diferentes agentes por mover sus agendas, ¿no? Y ahí está la capacidad de agencia de cada uno de ellos, ¿no? De la sociedad civil presionando porque hay una serie de cambios, de las empresas, tanto nacionales como internacionales, que tienen una serie de intereses y que no los podemos dejar de lado, ¿no? Y decir... Y del Estado, que es central en la gestión de todas esas relaciones, ¿no? que es en realidad el que va a tener capacidad de, por ejemplo, de hacer que las empresas no lleven solo todo a su terreno, la sociedad civil presionando para que las empresas no lleven todo a su terreno. O sea, esa competición compleja genera una cierta estabilidad que permite, ¿no? que se generen expectativas de desarrollo, ¿no? Y el problema es que en función de los pesos que cada uno ocupe en este proceso, pues tenemos estrategias fallidas o estrategias exitosas, ¿no? Pero lo que está claro es que si queremos sacar a la gente de la pobreza, o sea, y esto el otro día también lo escribía en un artículo Robinson y lo hablábamos que era extraño que lo hubiera escrito, pasan necesariamente porque se generen empleos de calidad. Y los empleos de calidad se generan en unos determinados sectores. Y eso no es fácil, o sea, no es fácil de transmitir a las agencias. O sea, decir que un empleo de la cosa, que un agricultor de subsistencia vive mejor que un empleado agrícola en algunas haciendas, eso es falso. ¿Quiere decir eso que solo tengamos que hacer agricultura industrial? No. Quiere decir que a ese agricultor de subsistencia le tendrás que apoyar para que mejore su agricultura y sea capaz de producir un tipo de agricultura y que a la vez tienes que fomentar la agricultura industrial. O sea, pero está claro que generar ese empleo decente no es una No, y luego hay que tener cuando se debaten estas cuestiones y se empieza a pensar en términos más prácticos, ¿no? Si por ejemplo me siento con gobernantes y hablamos de cuáles son las estrategias, hay que plantearse una dosis de realismo que nos permita enfrentar algunas de estas contradicciones, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, es difícil contemplar un proceso sostenible de reducción de la pobreza sin un proceso de cambio estructural importante, ¿no? Ahora, esto no quiere decir cambio estructural en clave de industrialización como lo entendemos tradicionalmente. Hay distintas formas de cambios estructurales, ¿no? Es decir, el cambio estructural fundamentalmente es pasar de una serie de actividades de bajo nivel de valor añadido y de baja productividad a actividades de mayor productividad. Esto podría ser servicios modernos, no tiene por qué ser fábricas con chimeneas y tal, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión y eso es innegable. Es decir, sin eso realmente es muy complicado y esa es una de las esencias del proceso de desarrollo. Ahora bien, es obvio que ese proceso de cambio estructural también tiene que generar ese empleo decente. Y para que el empleo que se genere sea de cierta calidad, tú necesitas una serie de instituciones del mercado de trabajo, incluyendo pues, las organizaciones sindicales y los tripartitos, que sean funcionales y efectivas y que permitan precisamente proteger a los más desprotegidos, porque al final de cuentas lo que vas a tener es que habrá grupos de la población que sí tengan acceso a esos empleos, pero que no reciban, por ejemplo, salarios mínimamente decentes. Entonces, ese es un segundo pilar que es fundamental y en el que es posible y es necesario trabajar. Y luego está el tercer pilar, es decir, bueno, pues se pueden generar muchísimos empleos, pero no todo el mundo se va a beneficiar. Y entonces ahí es donde entran los varios mecanismos de protección social de distintos tipos que puedan precisamente el mantener
a aquellos grupos pues, que están fuera del proceso de creación de empleo. Y por cierto, ya para decir, uno de estos mecanismos, bueno, no es protección social como tal, es decir, no es el Estado o organizaciones que les dan una ayudita. La cuarta vía es la migración. Yo siempre lo digo, la reducción de la pobreza, sobre todo en los casos de países en situaciones más desesperadas, históricamente, de nuevo, volvemos a nuestras propias historias, ha pasado por migraciones masivas. Y eso no lo podemos olvidar. Y eso es uno de los grandes desafíos. Es decir, si negamos a estos países la posibilidad de esa vía de escape, les estamos también negando la posibilidad de alcanzar ese objetivo, a fin de cuentas. Y al final, o sea, si lo analizamos al final, fijaros, en una situación tan compleja en la que viven la mayoría de los países africanos, en la que además, al contrario de los procesos de cambio estructural de los otros países, tienen permanentemente las referencias de lo que hay alrededor, es decir, las expectativas que se generan las personas sobre cómo debería ser su vida son completamente diferentes de las expectativas que se generaban las personas en los países que hoy son ricos, ¿vale? O sea, con las tensiones que eso genera, tienes que conseguir el balance entre todo esto que estamos hablando. Entre que se genere crecimiento económico, que ese crecimiento económico sea inclusivo y genere trabajo decente, y que encima tú seas capaz de trasladarlo a un estado de bienestar, a un estado social, que permita que esas tensiones se reduzcan. O sea, es prácticamente la cuadratura del círculo. De hecho, que esto suceda, y ha sucedido muchas veces, es un milagro. Lo que pasa es que los milagros pasan, ¿no? Y de repente todos esos factores encajan en un mismo punto y permiten que países que parecía imposible que cambiasen, cambien, ¿no? Y de hecho esto que estamos diciendo es tremendamente controvertido. Yo no sé si, ahora mismo la gente del sector de cooperación y desarrollo, que ahí tenemos a varios representantes, querrían matarme. Porque la realidad es que lo que estamos diciendo es que, y esto es yo creo un punto que tenemos que tratar y que lo hemos dejado residual, y es importante que sea residual, y es la cooperación al desarrollo. Porque la realidad es que es residual en sí mismo, punto uno, importante. Es decir, el volumen de cooperación al desarrollo que entra, de fondos de cooperación al desarrollo que entra en África es residual respecto al volumen total de gestión económica. Punto uno, importante. Aunque en muchos países, también hay que decirlo, es importante respecto al presupuesto del Estado. Caso de Mozambique, caso de Etiopía, caso de Tanzania, ¿vale? Pero la realidad es que es residual en el conjunto bueno, y si lo miramos, por ejemplo, en inversión extranjera directa, pues es más residual. Si lo vemos incluso si lo comparemos con los flujos de la huida de capitales, es residual absolutamente, ¿no? O sea, sale mucho más dinero de África del que sale, incluso en capitales ilícitos, que esto es un dato interesante. O sea, hay más dinero ilícito que sale de África que entre por cooperación de desarrollo, ¿no? Pero esto nos obliga a las organizaciones de cooperación de desarrollo a también transformarnos en la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Y esto es clave. O sea, tenemos lo primero que entender que somos un hecho residual. O sea, que podemos hacer cambios, pero que nuestros cambios son limitados. Y eso quiere decir que nuestro ámbito de actuación tiene que ser absolutamente estratégico, cosa que ese pensamiento no está en la mayoría de las ONGs. Es decir, o somos capaces de hacer cooperación quirúrgica, es decir, de entrar solo en aquellos puntos en los que nadie entra, para transformar aquellas cosas en las que nadie entra, o nuestro valor es cercano a cero. Eso es una reflexión importante. La segunda de la cooperación de desarrollo es, o innovamos o morimos. O sea, tenemos fuego cruzado ahora mismo por todos lados. No le gustamos a nadie. O sea, no le gustamos al que da la pasta, no le gustamos al que la recibe, porque somos intrusivos, porque somos el musungu, el blanco que llega y dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y encima hacemos las cosas igual que hace 50 años. O cambiamos la forma en la que... O sea, tenemos todo esto que hablamos, lo tenemos que demostrar haciendo. Es decir, si nosotros creemos que hay que transformar, que industrializar, entre comillas, una actividad, o que generar mayor valor añadido, y tenemos que trabajar con productores, lo que tendremos que demostrar es que es posible trabajar con el sector del café y mejorar la vida de las personas. O sea, la mayoría de los casos se trabaja y se dice, bueno, trabajamos con pequeños productores, ¿y qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo labores de Chisinabo. Pero somos capaces de generar sectores agregados que generen sindicación, por ejemplo, y que permitan que eso les haga negociar colectivamente, que les permita presionar al mercado, que les permita presionar al intermediario, como no pasa en el sector del café en la mayoría de los países, en los cuales el intermediario se lo come absolutamente todo, porque está completamente atomizado, y nosotros estamos permanentemente trabajando al nivel micro, sin tener la visión de decir, bueno, seríamos capaces de estructurar algo relativamente sólido. O sea, y eso supone que innovemos en todos los procesos y que fallemos, ¿no? Que admitamos el fallo, que ese es el tercer punto para mí de la cooperación de desarrollo. Y también, y ya lo linkamos y yo creo que cierras tú con una de esto, lo linkamos también a lo de políticas públicas, y es que tenemos que ser capaces de hacer
fracasar y mejorar, ¿no? Y esto, en el caso de las políticas públicas y también en el caso de la cooperación y desarrollo, es absolutamente clave, porque en realidad lo que vemos, y lo linkamos al inicio de la conversación, y es, si no somos capaces de definir y de medir, no somos capaces tampoco de ver cómo están funcionando, qué está funcionando de las políticas que estamos haciendo, y por consiguiente no somos capaces de incidir en una o en otra. Yo trabajo en políticas públicas en África, en varios países, y os lo creáis o no, el único medidor de políticas públicas que está funcionando realmente ahora mismo es el olfato. Es gente muy lista en puestos clave que más o menos dice esto va por algún sitio o por otro. Pero coño, es que eso no puede ser así, es que tenemos que ser capaces de decir, bueno, somos capaces, y esto es una crítica absoluta al sistema en el que yo trabajo de Naciones Unidas, que debería ser capaz y ahora en el intento de reforma de Naciones Unidas está quedando manifiestamente claro, de dotar a los decisores africanos de mecanismos para la toma de decisión. Es decir, lo que no puede ser es que un tipo, o sea, se le esté exigiendo a un tipo en el Ministerio de Industria en Zambia que sea capaz de tomar medidas de políticas industriales y políticas comerciales si el tipo no tiene ni la más mínima base de información para tomarlas. Es decir, no sabe cómo suben los precios y cómo bajan los precios, no sabe el volumen de producción que tiene, básico, no sabe dónde se está produciendo y qué se está produciendo, cojones, y entonces ¿cómo va a tomar una decisión? O sea, y eso, pues, volviendo al origen, es necesario que la cooperación de desarrollo entre también ahí, ¿no? En generar las capacidades para la toma de decisiones, porque lo que tenemos que salir definitivamente es de la toma de decisiones, porque primero la tomamos desde un punto de vista completamente exógeno, porque segundo, y esto, el proceso importa. O sea, cuando llegan las medidas llegan desde fuera, los gobiernos africanos lo que ven, sea buena o sea mala, es que no han tomado ellos la decisión. Y si no han tomado ellos la decisión, se implementa de una manera. Cuando la gente me dice, no, el otro día alguien me decía de un proyecto aquí que se está ejecutando en Camerún, ¿no? Y me decían, es que el problema es que los tíos se les ha dado todos los medios y no lo usan. Joder, pero por eso mismo, porque has sido tú y se los has dado. O sea, igual tenías que haber el proceso tenía que haber generado desde dentro, alguien se tenía que haber apropiado, tenía que haber empezado a implementarlo, y tú tenías que haber sido alguien que pasaba por allí y que ha generado de manera quirúrgica las condiciones para que eso pase, ¿no? No, yo creo que completamente de acuerdo en lo que dice Borja. Yo concluiría un poco con dos desafíos principales que tendría la cooperación en general, ¿no? Aunque la cooperación obviamente tiene vertientes diferentes. Una cosa es alguien que trabaja en una pequeña ONG y otra cosa son las grandes agencias internacionales, ¿no? Entonces también hay que... No todos pueden hacer lo mismo, obviamente. Entonces cada uno tiene que saber cuál es el papel que puede jugar y en su contexto cómo puede actuar, ¿no? Pero creo que hay dos desafíos, yo veo dos desafíos principales. Uno es que el sistema de la cooperación ya deje de actuar sobre la base de fotos estáticas y del corto o medio plazo, que es un poco lo que suele suceder. Es decir, tú haces una foto de la fotografía del momento actual, de lo que ves, pues eso, ves, tenemos un campesino que, pues eso, que tiene problemas de productividad y tal. Y entonces se plantean soluciones en el margen, ¿no? Es decir, vamos a mejorar marginalmente la situación de ese campesino, ¿no? Entonces ese enfoque muy estático, muy de corto plazo, hay que superarlo, hay que trascenderlo porque las cosas no funcionan así o no han funcionado así históricamente, ¿no? Y eso obviamente es un desafío complicado porque la propia estructura de incentivos que las instituciones de cooperación al desarrollo tienen, pues son contrarias a la actuación en el largo plazo, al trabajar con vídeos y no con fotografías, ¿no? Y entonces eso implicaría que haya un cambio radical de esas estructuras de incentivos y cómo el sistema de cooperación funciona. Y luego la otra cuestión es, un poco en relación a lo que decía Borja, es dejar experimentar, ¿no? Había un dicho de Deng Xiaoping en China en los años 80, resumía un poco la experiencia y la estrategia de China con la metáfora del que cruza el río sintiendo las piedras, ¿no? Diciendo, bueno, no sabemos si vamos a cruzar por aquí o por allá, entonces van tocando las piedras hasta que cruza al otro lado del río, ¿no? Y es un dicho, además, un proverbio que se ha hecho muy famoso a la hora de ilustrar, pues, la experiencia de China. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos implementaron toda una serie de reformas, las implementaron de manera gradual sin saber si iban a tener éxito o no. Es decir, planteándose que podían fracasar y, por tanto, viendo en qué medida tenían éxito o no, en qué contextos y aprendiendo de esas experiencias para después pasar a la siguiente fase y después a la siguiente fase, etc. Y ese tipo de proceso mental y de experimentación
Es lo que no se les ha permitido a la mayoría de instituciones, tanto de gobiernos como también asociaciones y ONGs africanas. Es decir, se llega constantemente con los blueprints, ¿no?, con estas ideas, esta es la solución, esto es lo que es necesario, y no se deja experimentar y no se les deja también fracasar. Los fracasos siempre llegan de todas formas, entonces ¿por qué no dejarles que fracasen con sus propios experimentos, ¿no?, y apoyar en la medida en que pidan una cosa u otra, ¿no? También eso es. Entonces, si estos dos desafíos no se enfrentan de manera seria, yo creo que el mundo de la cooperación al desarrollo seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y acabamos ahí porque ya hemos erradicado la pobreza, creo. Bueno, de hecho no sé si hemos hablado de la pobreza. Si queréis dejamos espacio a alguna pregunta, no sé si... Ahora nos podéis dar cera, ¿eh? Si quieren podemos tomar 3 preguntas, 2 o 3 preguntas y que ya contesten del tirón para no demorarnos mucho. ¿Hay alguna? Hay una aquí, en la primera fila. Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Borja. Todo lo que han dicho ahí es verdad lo que han dicho. Lo que yo quería añadir es la recomendación, que apoyar más la recomendación que están dando a la cooperación al desarrollo. ¿Por qué? Porque en mi país, hablo de mi país, Guinea Ecuatorial, cuando era provincia española, según cuentan los mayores, vivía del cacao, del café y de la madera, y tenía una renta per cápita altísima. Entonces, ahora, con el descubrimiento del petróleo, parece ser que hemos dejado de producir cacao y café y tal. No es verdad. Es que no tenemos el mismo apoyo. Por ejemplo, en el 2004 yo fui directora del Instituto de Promoción Agropecuaria en Guinea, donde trataban cosas sobre la producción de cacao y café y con vistas a exportar. Cuando llegué ahí no había ni una bolsa de mercado, no había mercado. La gente producía cacao y nadie les ayudaba. Y eso que habían habido ahí 2 proyectos grandes sobre la producción del cacao y su venta. Y eran proyectos que llevaba la cooperación española en Guinea. Entonces ellos ahí, en cuanto terminó su tiempo, que era de 3 o 4 años, se vinieron aquí y el instituto se quedó ahí. Entonces, a partir de ahí, la gente no puede salir de la pobreza. Aunque quieras, no puedes. Necesitamos una mano amiga que nos ayude. Lo que nos encontramos es que en cuanto fallamos, está ahí la mano que nos critica malamente. No es eso lo que necesitamos los países africanos. Necesitamos una mano una mano amiga que realmente nos ayude. Porque por más cacao que produzcamos, si no hay mercado para vender ese cacao, ¿qué vas a hacer? Esto por un lado. Ahora estamos con la explotación del petróleo. Sí, hay mucho petróleo, pero los únicos que tenemos ahí que están comprando ese petróleo han puesto sus condiciones, porque la tecnología es de ellos. De modo que tanto petróleo que produce Guinea, nos quedamos con el 25%, el 75% lo llevan las empresas norteamericanas. A partir de ahí, estamos obligados a permanecer de algún modo en la pobreza. Necesitamos una mano amiga que nos ayude de verdad. La cooperación española está yendo a Guinea, yo era chavalita desde los años 80. Están yendo ahí, pero es que no vemos nada eficaz, sinceramente. Yo me he criado aquí, soy una española de color negro, pero es que digo la verdad. Es que mucha cooperación y no hay nada, no lo sentimos. Muchas gracias. Sí, hola, buenas noches, gracias a Carlos y a Borja, y darle la enhorabuena por abordar algo tan complicado y tan dramático como es la pobreza en el continente africano. Claro, oyendo hablar a los economistas, el informe del Banco Africano de Desarrollo, con esas perspectivas tan halagüeñas del crecimiento en África, de llegar al 4,1% de crecimiento del Producto Interior Bruto, y bueno, proyectar al mundo de que África es un continente de esperanza, un continente donde se puede invertir, y luego ver la otra visión de los que trabajamos en desarrollo,
y ver la dramática realidad de la pobreza. Y si lo conectamos con, permite que sea muy escéptico, estamos hablando de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que trabajamos una parte de nuestra vida en países del sur con la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que comienza en el 2000, y vimos que en 15 años no se avanzó grandemente en la reducción de la pobreza y en el desarrollo de los países del sur, y vamos a hablar de África, nos produce mucho escepticismo esta nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando no se aborda, por un lado, el cambio de modelo de desarrollo. Y ahí está, y por supuesto, el cambio climático, que afecta gravemente, más gravemente a África que a estas islas. Y eso que nos van a afectar, pero que van a generar una diáspora enorme en el continente africano. Y en la Agenda de 2030 no se aborda el cambio de modelos de desarrollo. Tampoco, bueno, en esta agenda internacional se habla de gobernanza. Vemos que en muchas de las decisiones que se toman vamos a hablar de la ayuda internacional en los países, la toman las élites. Muchas veces todas esas decisiones, toda esa ayuda internacional no afecta de verdad a las poblaciones, no afecta a la reducción de la pobreza porque están hechas a imagen y semejanza de las élites de esos países. O sea que el otro gran tema que fue un asunto pendiente en la agenda, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es la gobernanza, no solamente la gobernanza internacional, que ahí hablaríamos, eso es otro gran tema, sino la gobernanza interna, cómo participan los colectivos sociales, la ciudadanía, las instituciones, los agricultores, aparte de, claro, las organizaciones económicas y empresariales, cómo participan en la elaboración de esas agendas. Ese elemento, el de la gobernanza, me parece que es importantísimo. Digo, hablando porque es que hablar de la pobreza es muy complicado, pero es que hay grandes temas de los que hemos aprendido a nivel internacional que los tenemos que abordar ahora que estamos con esta Agenda 2030. No sé, yo dos cosas. Una cosa importante, bueno, respecto al primer comentario, simplemente decir que, o sea, miremos siempre la ayuda al desarrollo como algo residual, y eso es clave. O sea, porque al final, si nosotros estamos diciendo que es la ayuda al desarrollo la que tiene que levantar un sector económico en un determinado lugar, o sea, si esperamos eso de la ayuda al desarrollo, mejor esperar sentados. Y eso lo enlazo con lo que dice Jorge, que es que eso, o sea, demos eso por hecho. Es decir, demos por hecho que la agenda internacional al desarrollo responde a una agenda de acción exterior de los que dominan esas instituciones. Démoslo por hecho, porque es así, ¿no? Demos por hecho eso. Ahora, la pregunta es, ¿somos capaces de dentro de ese esquema? Dos preguntas. Por un lado, ¿somos capaces de cambiarlo, de cambiar esa agenda? La respuesta sí o no. Desde luego, lo que está claro es que hay que intentar cambiarla. O sea, sobre todo desde aquí, ¿no? Intentar que esas agendas estén lo más ajustado posible a los objetivos de desarrollo humano que se establezcan, que quieran los países receptores. Pero la segunda pregunta y más importante, ahora, si damos por hecho que esa es la situación y esa es la agenda internacional y que los países africanos no la van a poder cambiar, ¿somos capaces de jugar con ella? Volvemos a lo que decíamos en la charla. ¿Son capaces los gobiernos africanos de jugar en la misma liga? Porque la realidad es que, en realidad, es mucho más burdo de lo que parece. Es decir, cuando tú ves cómo se toman las decisiones en un Banco Mundial o en un Fondo Monetario Internacional o en Naciones Unidas, o sea, no tiene nada que ver con el señor del gato sentado en el sillón. Es una cosa... O sea, a mí se me parece mucho a la teoría esta de la lata, de las políticas públicas hechas en la lata esta, no sé cómo se dice, ¿no? En español no sé ni cómo se dice, que tú metes una solución, un problema y un momento determinado, así, y lo que cayó encima de la mesa. O sea, que ni hay... O sea, que no hay tanta capacidad en las organizaciones internacionales si tú quieres jugar con ellos, y os pongo un ejemplo claro, ¿vale? Vinculado a lo de Aid for Trade que hablábamos antes. Dos proyectos en el mismo lugar, en Zambia.
de la Unión Europea, financiados por la Unión Europea. Un proyecto que se llama Aid for Trade, que lo que le dice a Zambia es, estás integrado en COMESA, y en COMESA lo que tienes que hacer es bajar todas las barreras arancelarias. Yo cuento mucho este ejemplo, de hecho, porque participé en él. Y entonces, si bajas las barreras arancelarias, te doy 60 millones de euros para educación y hospitales. Y hay otro proyecto de Capacity Building, refuerzo de capacidades del gobierno en el Ministerio de Comercio, que lo paga la Unión Europea y le dice, yo te doy dinero para que tú lo uses en tu refuerzo de capacidades en el proceso de negociación de la SADC, ¿vale? Perdón, de la zona tripartita, de las 3 zonas de libre comercio de esa zona. Bueno, pues el gobierno de Zambia dice, cojonudo, yo necesito los 60 millones, por consiguiente tengo que quitar las barreras no arancelarias, pero yo no quiero quitar las barreras no arancelarias, ¿qué hago? Con el dinero que me da la Unión Europea, lo utilizo para contratar a un tipo, no vamos a decir el nombre, que lo que hace es diseñar un sistema que sea exactamente igual que lo que hacían las barreras no arancelarias, pero sin las barreras no arancelarias. Y se cierra el círculo. Y resulta que le dan los 60 millones de euros, las medidas que habían tomado están exactamente en el mismo lugar como quería el gobierno, y de repente, el de la Unión Europea está encantado de la vida, porque en su marco lógico tiene un 100% de objetivo conseguido, triqui-tri. Me he gastado todo el dinero, he conseguido exactamente lo que quería, que era que bajase las barreras no arancelarias, y del otro lado tienes a un tipo que ha dicho, me he llevado los 60 millones de este idiota, lo tengo encantado, y encima he conseguido mantener la política comercial que yo tengo. Entonces, vamos a dar por hecho que eso va a ser así, es decir, es imposible que la agenda de cooperación española esté desvinculada de la agenda de acción exterior. Y eso, si nos leemos el nuevo plan director de cooperación española, en el que tristemente estuvimos involucrados en el principio y nos salimos a los 2 minutos, Carlos y yo, o sea, es absolutamente acción exterior. O sea, absolutamente acción exterior. Y ya está. Y el resto, o sea, ¿vamos a ser capaces de cambiar eso? Bueno, podemos mejorarlo, seguro, pero no cambiarlo sustancialmente. Entonces, somos capaces, o los países africanos son capaces, con la ayuda de sus aliados, que pueden estar aquí y allá, y sus detractores pueden estar aquí y allá. Porque cuando a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, los africanos, ojito con los africanos, que hay africanos cojonudos y africanos malísimos. Igual que organismos multilaterales, personas de los organismos multilaterales, buenísimos y malísimos, que tienen agendas muchos en paralelo, tanto de un lado como del otro. Entonces, ¿seremos capaces de que aquellos que tienen la agenda en los países africanos, una agenda para cambiar la vida de sus personas, y los que estamos en los organismos multilaterales que queremos que eso pase, de utilizar el dinero que viene de un lado para hacer un matching, o sea, que coincida con lo que se necesita abajo? Y eso yo siempre lo digo, de que en la cooperación al desarrollo, la única labor es ser mediador de agendas. Es decir, cogerle el dinero al tío que quiere y hacer que su agenda se cumpla, pero haciendo que se cumpla la del que está en el otro lado. Y eso es increíblemente difícil, porque lo que estás haciendo es o sea, estás jugando un poco con las dos cuerdas, estás tensionando, este tío lo tienes que tener contento, pero en realidad tú el que tienes que tener contento de verdad es para que se ha puesto el dinero. Entonces, esa gestión de agendas es lo que tiene que hacer la cooperación. Pero la clave al final es que la cooperación no tiene que dar respuesta a esto. O sea, la respuesta tiene que estar al margen de la cooperación de desarrollo. Sí. Tiene que estar en cómo la sociedad civil en diferentes países africanos demanda una dirección determinada. En cómo las organizaciones de campesinos demandan en cómo los sindicatos demandan en cómo las empresas se comportan. Y esto, seamos claros, anormalmente hay una selección negativa. O sea, hay una selección adversa de las empresas que van a determinados países. Es decir, y eso lo decía muy bien respecto, de hecho, a Guinea Ecuatorial, ¿no? Un tipo que fue country manager del Banco Mundial en Guinea Ecuatorial decía, tropical gangsters. Lo que tenemos, o sea, cuando tú generas un entorno para gángsters tropicales, lo que llegan son gángsters tropicales. Pero es que es más, si tus empresas nacionales son gángsters tropicales, ¿cómo coño esperas que las que vengan de fuera van a ser tipos con ética y cojonudos que vayan a hacer un desarrollo increíble? Eso no es así. Si tú no consigues disciplinar a tu propio mercado y que tus empresas actúen de una determinada manera, los que vengan de fuera, hostia, van a hacer lo mismo. No, solo añadir un par de cuestiones a esto. Primero, plantear las limitaciones de este tipo de agendas. En el fondo, estas agendas, como la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son declaraciones políticas, ¿no? Son declaraciones de intenciones. Luego, qué tipo de, cómo se plasman luego en intervenciones efectivas y tal, ya hay un camino muy largo, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, lo que suele ocurrir es que los actores principales, tanto gobiernos como las agencias que están de hecho trabajando en el terreno, lo que intentan es empaquetar de alguna manera lo que hacen en relación a estas grandes declaraciones políticas, ¿no? Por tanto, esa efectividad va a depender mucho
al final de cuentas, de lo que hagan estos distintos actores en el terreno. Y eso no quiere decir que todos pues sigan un poco el ejemplo que daba Borja antes, o cuando hablamos de Etiopía, hay de todo. El desarrollo también, en todo, históricamente siempre ha dependido también mucho de la calidad de las élites, o de cuáles eran los incentivos y los intereses de esas élites, y esos incentivos e intereses son variables endógenas, y lo mismo ocurre con la gobernanza. Se habla mucho, pues, si la gobernanza está en la agenda o no, hasta qué punto la agenda del buen gobierno ha sido efectiva o no. La realidad es que la agenda del buen gobierno fue siempre una falacia, ¿no? Porque sabemos que históricamente ese tipo de cambios políticos que formaban parte de la agenda del buen gobierno son fundamentalmente endógenos, dependen mucho precisamente de esos procesos de desarrollo que se dan o no se dan, ¿no? El cambio político es un proceso que es parte de ese proceso de transformaciones económicas y sociales también, ¿no? Entonces, tampoco hay que esperar que uno pueda hacer una ingeniería política y crear de la nada unas nuevas élites o al fin de cuentas, esas élites o los gobernantes se van a apropiar de una manera u otra de esas agendas, si son, por ejemplo, procesos electorales multipartidistas, por ejemplo, que era la agenda de buen gobierno, se lo apropiaron muy bien. Otra cosa es que eso después se trasladara en participación política efectiva, ¿no? Obviamente no. Entonces eso realmente es más complicado de generar o de inducir que construir una carretera, sinceramente, o de construir un puerto. Los cambios políticos son cambios que llevan mucho tiempo y que son normalmente más una consecuencia que una causa de estos procesos de desarrollo económico. Y eso sí que por lo menos es otra de las lecciones que hemos aprendido en la historia. Por tanto, a mí no me extraña que no esté. De hecho, bueno, todo lo que es gobernanza y tal, pues sí también está en estas agendas. Esto constantemente se repite. Otra cosa es que luego pues, se actúe sobre ello, y cuando se actúe sobre ello que tenga algún tipo de eficacia, ¿no? Lo que hemos visto que bueno, la eficacia siempre es bastante muy limitada. Mira, queda aquí una última pregunta y ya tenemos que cerrar. Vale. Pues aprovechando que ha salido el tema concreto de Guinea Ecuatorial, y hay aquí personas del país, ¿no? Y también ustedes, no sé si a lo mejor podrían dar su opinión acerca del hecho de que se hable tan poquito de Guinea Ecuatorial, habiendo sido provincia española hasta hace 50 años. Digamos que los guineanos, ¿no? Pues eran españoles, o creo que lo siguen siendo, no sé si tienen la doble nacionalidad. Y ¿a qué creen que se debe la poca relevancia que se le da a lo que sucede en Guinea aquí? ¿No hay interés por parte del gobierno español de cooperar con el país de Guinea Ecuatorial? Lo hay, sin embargo, con otros países de África, con otros países, obviamente, de la América habla hispana, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión le merece a usted de ese hecho, ¿no? De que se hable tan poquito, de que se sepa tan poquito de Guinea? Y hago la pregunta extensiva no solamente a ustedes dos, sino también a la señora que habló anteriormente, ¿no? Que es del país, ¿no? Y quizá nos puede dar una visión también más próxima, ¿no? Y más veraz, ¿no? De las circunstancias. No sé, yo conozco Guinea Ecuatorial porque voy mucho, pero bueno, o sea, ¿por qué se habla poco? La realidad es que la mayoría de la población en España no sabe ni siquiera que fue una colonia, eso para empezar. ¿Eso por qué puede ser? Porque la descolonización fue chusca, como la mayoría de las descolonizaciones, ¿no? Pero en España las descolonizaciones fueron especialmente chuscas. Y no conviene mucho que se hable de cómo se descolonizó Guinea Ecuatorial, porque claro, si tú dices, no, nosotros condicionamos la presencia del sargento chusquero, que luego fue uno de los, o sea, que provocó una de las masacres más grandes que se ha hecho en términos de porcentuales en toda África, que ese país hasta hace hasta la década de los 2000 era un país de los más pobres de África con muchísima diferencia, y si encima le sumamos a eso que cuando resulta que explota económicamente nosotros no estábamos allí para verlo y se lo comen todos los franceses y las empresas americanas, pues la realidad es que no parece muy propicio contarnos la historia. De hecho, os voy a contar una historia intrahistoria, pero Repsol hizo todos los análisis geológicos de Angola, o sea, de Guinea Ecuatorial, todos, y llegó a la conclusión de que no era explotable, y le donó todos los estudios geológicos al gobierno de Guinea Ecuatorial. Y el gobierno de Guinea Ecuatorial, que tenía algún tío mucho más listo que el que hizo los análisis geológicos en Repsol, se lo cedió a un consorcio de empresas estadounidenses. Y esas empresas estadounidenses hicieron que se explotasen 250.000 barriles día en el país. O sea, que claro, que hablar de esto, o sea, que España cuente su historia en Guinea Ecuatorial es un poco como o palmeras en la niebla, o en la nieve, que no sé cómo es, o mejor cállate. O sea, porque por lo menos puedes poner a un tío guapo y a una tía guapa o sea, que yo creo que por eso no se habla mucho. Curiosamente, lo contrario, o sea, tú vas a Guinea Ecuatorial y
la referencia absoluta es España, la gente tiene un amor que no deberían tener por nosotros, pero que lo tienen. Se come tortilla de patata en todos los sitios. O sea, y de hecho, o sea, y las camisetas de la selección están en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿para qué vamos a hablar de Guinea Ecuatorial si es que encima es el enfant terrible? ¿Qué vamos a decir como nación? O sea, si no tenemos ningún interés allí, porque perdimos la batalla por los intereses y encima no tenemos nada que ganar, pues lo mejor es mantener un perfil muy bajo, que se transmite a nivel político y a nivel económico, es decir, y a nivel social, es decir, ni nos metemos en política ni nos metemos en economía, porque lo que tenemos es 4 empresillas pequeñas, muchas de ellas canarias, que de hecho son gángsters tropicales en la mayoría, no todos, por supuesto hay gente muy buena, pero hay mucho gángster tropical porque es un país muy difícil de hacer negocios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso da respuesta a tu pregunta, pero la realidad es que creo que no es fácil hablar del tema. Bueno, Borja, lo que has dicho es verdad, pero yo creo que la pregunta que está haciendo el señor es pertinente. Entonces, ocurra lo que ocurra, yo creo que la relación cultural que nos une a España ha sido una convivencia de cerca de 200 años. Totalmente. No se puede dejar aparte porque unos dijeron que no había petróleo donde había. O sea, Repsol dijo que no había petróleo donde había, pues Repsol puede dar unas explicaciones, puede decir que, oye, mi tecnología no fue capaz de encontrar el petróleo que encontraron los americanos. ¿Por qué? Porque en Guinea hay gente que está hablando, dicen, pero ¿cómo tenemos encima a tanto norteamericano y a tanto franceses? ¿Dónde están los españoles? La gente quiere saber. Y es que aquí, desde Madrid, cuando era estudiante, hablas con uno, te dice, ¿hablas bien el español? Sí, ¿de dónde eres? Digo, soy de Guinea Ecuatorial, hablamos el español. Ah, ¿y eso dónde está? Es que no cabe. Estamos aquí a 5 horas de vuelo, desde Madrid a Malabo, son 5 horas, y de Canarias a Malabo son 3 horas. Y otra cosa, esos empresarios que están ahí, llevan ahí toda la vida, los canarios. ¿Por qué no van otros? Los chinos están ahí construyendo en Guinea porque no hay constructoras españolas que pueden ir a construir en Guinea. Hay algo que falla. Entonces, por los amigos de la cooperación, que somos intermediarios, tienen que hacer que se conozca Guinea aquí, porque en Guinea amamos a España, es nuestra segunda patria. Y no puede ser que vienes aquí, un muchacho te dice, hablas español, pero ¿de dónde eres? No puede ser, no es justo. Y después, lo de la independencia, aunque yo era niña, hombre, ahí no hubo tal masacre. Hubo una situación de emergencia. Que yo digo con Macías, no digo en la independencia. Bueno, Macías mató a los guineanos. Eso es lo que estoy diciendo. Macías mató a los guineanos, pero no tocó a la población española. Era pequeña. Estoy diciendo justo lo contrario. Estoy diciendo que como Macías fue producto, o sea, España tomó partido en un momento por Macías, y como resultado hubo lo que hubo, pues es mejor no contarlo mucho. No, hay que contarlo para que las nuevas generaciones sepan lo que nos une a ellos. Estoy diciendo el por qué no se habla, no el por qué no se debería hablar. Es que es por la vergüenza, para no dar explicaciones. Claro. Pero tienen que dar explicaciones al pueblo. Ahora mismo Iberia no va a Malabo. Ya. El último de la última esquina de Malabo te dice, pero ¿por qué no viene Iberia ya? Yo no le puedo contestar a esto. ¿Por qué ya no va a Iberia? Porque con Macías o sin Macías y desde siempre Iberia se iba a Guinea. Necesitan respuestas. Gracias. Bueno, ya tenemos que cerrar porque nos echan. Nada, muchísimas gracias Carlos y Borja. Hemos aprendido muchísimo y somos más conscientes de todo lo que nos queda por saber de África especialmente. Y nada, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y también invitarles a mañana por la tarde a las 8 vamos a hacer un homenaje de Casa África a Antonio Lozano. Todos lo conocen. Va a haber un concierto de músicos con Germán López, Carlos Oramas y también una cantante, Maisa Brito, de Cabo Verde. Y vamos a también leer fragmentos de sus obras, o sea que les esperamos por aquí mañana también. Muchas gracias.